Porque parece que tantas personas hoy en día buscan huir de su propia realidad. Desde las redes sociales, las drogas, el alcohol, relaciones superficiales o las constantes distracciones de la tecnología. Parece que nosotros estamos atrapados en la búsqueda insaciante del escape. Hoy quiero hablar por qué nosotros elegimos el camino de la gratificación inmediata y qué efecto tiene nuestra capacidad para alcanzar el crecimiento auténtico y duradero. Y para eso quiero empezar hablando sobre la dopamina y el ciclo de la gratificación inmediata. Hablemos un poco, como ya lo he hablado en los videos anteriores, de qué es la dopamina. La dopamina es este neurotransmisor que tiene un papel importantísimo y clave en el cerebro. ¿Por qué? Porque se encarga de reforzar todas las conductas que te hacen sentir bien. Aumenta nuestra motivación y si nosotros nos enfocamos en alcanzar recompensas, la dopamina en sí misma no es el problema. De hecho, es muy necesaria para que nosotros tengamos un objetivo y logros. ¿Qué es lo que pasa? La dopamina y ese placer inmediato. El problema surge cuando nuestro cerebro empieza a depender de picos constantes de dopamina, de querer dopamina constante. Y eso proviene de actividades que nos ofrecen una gratificación inmediata. Y esto proviene de actividades que nos ofrecen una gratificación inmediata, pero superficiales. Cada vez buscamos entretenimiento en las redes sociales, sustancias como el alcohol, el abuso constante de sustancias psicotrópicas, tecnología. Estamos activando ese sistema de recompensa. Esa trampa inmediata del placer inmediato. Con el tiempo, nuestro cerebro se va a adaptar y empieza a requerir más de este tipo de estímulos para sentir la misma satisfacción. Así que se convierte en un ciclo, un bucle, un loop donde parece inmediato pero se vuelve adictivo. Esto se conoce como básicamente un bloque de adicción. Esta cinta de gratificación, ese proceso donde nosotros buscamos más estímulos sin realmente sentir una satisfacción duradera. Y todo esto se puede por una evasión y adicción a las emociones. Muchos de nosotros, conscientemente o inconscientemente, usamos estos picos de dopamina para evitar y enfrentar aspectos más productivos de nuestras vidas. Nos convertimos en adictos a este tipo de experiencias porque nos permite evitar el dolor, la incomodidad y las emociones difíciles. Y en lugar de enfrentarlas, aprender de ellas, nos refugiamos en este tipo de distracciones. Pero realmente, ¿qué impacto tiene todo esto? Un impacto en la dopamina, en el crecimiento personal, que para mí es muy importante. Pero antes de eso hablemos de esas limitaciones en el crecimiento. Cuando constantemente nosotros buscamos la satisfacción rápida, estamos negándonos la oportunidad de profundizarnos en nosotros mismos. El crecimiento personal, al igual que cualquier otro proceso significativo, no ocurre al instante, de la noche a la mañana. Necesita un tiempo, reflexión y en muchos casos incomodidad, porque cuando nosotros buscamos una solución rápida, evitamos esta profundidad y nos estancamos en la superficie, en esa superficie sin sentido, y por eso generamos ese bucle. Hay un costo de evitar esa introspección y trascender. Evitar nuestras emociones o pensamientos incómodos es como ignorar un dolor físico crónico, solo empeora. Cada experiencia evitada estamos postergando un proceso necesario que aparece y cada vez es más incómodo. Pero cada proceso nos ofrece libertad a largo plazo. Al elegir la gratificación rápida, nos privamos de descubrir quién realmente somos nosotros. Al sanar todo aquello de nuestras vidas ha pasado, realmente va a necesitar más atención, pero básicamente va a valer la pena. Pero esto nos puede traer unas consecuencias neurológicas. Estudios han demostrado que cuando nosotros nos acostumbramos a buscar esa dopamina de manera instantánea y constante, el cerebro se adapta y necesita más estímulos para sentirse bien. Esto significa que empezamos a perder esa capacidad que tenemos todos de disfrutar esos pequeños momentos, esos placeres simples en las situaciones de la vida cotidiana, generando una desconexión con nosotros mismos y con el mundo entero. Y hay algo que viene, que es la crítica en todas las alternativas del crecimiento y autoconocimiento, como este tipo de videos. Y es por el miedo y la defensa
a lo desconocido. Cuando alguien nos presenta una alternativa, el cambio, el camino de la dopamina inmediata, como básicamente nosotros salir de ese bucle, como el autoconocimiento, la meditación o el trabajo interior, la primera reacción de muchas personas es criticarlos o rechazarlos. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta aceptar que estos caminos implican cambiar nuestra zona de confort. Nuestro cerebro rechaza todo lo que tiene que ver con la incomodidad. Pero todo esto es un rechazo porque te estás defendiendo. Ese rechazo es una defensa que viene en un lugar de miedo. Nos protegemos de enfrentarnos en qué, evitando todo este tipo de situaciones porque al fondo sabemos que va a ser difícil o un poco doloroso. Sin embargo, la crítica y el rechazo hacia estas prácticas nos limitan y nos mantienen atados en este ciclo de escapismo en lugar de abrirnos la posibilidad de un cambio genuino, de querer realmente nosotros trascender. Criticar a otros o a estas alternativas de autoconocimiento nos da una falsa sensación de control. Nos decimos a nosotros mismos que ese camino no es para nosotros, que no necesitamos cambiar, pero en realidad lo que estamos haciendo es reforzando esa misma zona de confort. Yo creo que todos tenemos que llegar a la alternativa de sentirnos, de sentir esa sensación y trascender. Aceptar y sentir en lugar de evadir. El primer paso para romper este ciclo es simple, pero muy poderoso. Debemos aprender a aceptar nuestras emociones, sentir sin juzgarnos y dejar de evadir ese dolor o la incomodidad. Esto no significa que debamos sufrir sin sentido, sino que necesitamos dejar espacio para esas experiencias que, aunque sean incómodas, nos van a enseñar y nos van a ayudar a crecer. Herramientas para trascender y generar y eliminar esa búsqueda de dopamina inmediata. Parece que una de las importantes es una herramienta como la meditación o la práctica del journal, las respiraciones conscientes, todo lo que tenga que ver con estas respiraciones conscientes nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a conectar con nosotros mismos. Estas prácticas nos ayudan a desarrollar una tolerancia al malestar, al sentirnos mal, entender que nuestras emociones y a buscar un tipo de satisfacción que ya depende de nosotros mismos. Pero ¿por qué yo les recomiendo esto? Porque esto nos va a traer paz a largo plazo. A diferencia de la dopamina rápida, el trabajo interior nos ofrece una paz duradera, una tranquilidad que no desvanece, que no se va, que te permite encontrar una satisfacción en el crecimiento, en el cambio y en ese autoconocimiento en lugar de depender de algo externo para sentirse bien. Aprendamos a generar paz desde adentro. A mí me gustaría que nosotros hiciéramos una reflexión muy importante. Y esta reflexión es elegir el camino del crecimiento en lugar de evadir. Elegir el desafío sobre la comodidad. Es muy importante para nuestro crecimiento. Al final, todos debemos elegir. ¿Queremos vivir en una realidad de gratificación inmediata y superficial o estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para descubrir nuestra esencia real? Es un camino que no es fácil, pero es el único camino realmente que nos permite trascender. Y para eso tenemos que recordar ese llamado interno, ese propósito, ese coso, esa cosa interna que tú realmente puedes. Recuerda que ese propósito de crecimiento personal no es ser perfecto ni tener una vida libre de dificultades. Es aprender a encontrar el significado de nuestras experiencias, a enfrentar nuestras emociones sin temor y a vivir desde un lugar de una paz auténtica. La verdadera libertad no está en depender de estímulos externos, sino en vivir conectado con nuestro ser, con ese ser profundo. Así que la próxima vez que sientas la tentación de escapar de la realidad, recuerda que este impulso es una invitación a mirarte con honestidad, a enfrentar lo que duele y a elegir un camino de crecimiento.
Esta es la única forma de salir de ese ciclo y de vivir en propósito, en el llamado. Y me gustaría invitarte a que si estás reflexionando, que nos sigas. Si esta reflexión te ayudó, suscríbete al canal para más contenido sobre el autoconocimiento y crecimiento. Comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esto y juntos trabajaremos en el camino, en ese camino de introspección, en ese camino de la exploración de prácticas de conexiones. Deja todos tus comentarios y seguimos nosotros en estas charlas para poder ayudar a encontrar esa paz interior y a romper esos ciclos de dopamina rápida y poder ayudarnos entre todos nosotros. Abrazo.